El usuario de TikTok que ves en pantalla es una madre la cual capta los momentos de su hijo a través del celular, pero existe un video en el cual ha causado mucho revuelo en las redes sociales debido a que algo o alguien estaba viéndolo. Atentos. John! Algo extraño se encontraba parado observando detrás de la ventana. La madre rápidamente sale al exterior para verificar qué era, pero no había nada. Cabe recalcar que la altura de la ventana es alta, por lo que sea que haya sido eso, ha tenido que ser considerablemente grande para poder asomarse. Sin embargo, este hecho en específico solo fue captado una sola vez por la madre, y hasta la actualidad no se ha encontrado explicación alguna para ello. ¿Y tú, qué crees que haya sido eso? Déjame tu opinión en los comentarios. El usuario del canal Mr. Spotter dice que durante los últimos años ha sentido que una entidad ha quedado adherida a él y que desde entonces, a pesar de haberse mudado en diversas ocasiones, esta entidad lo ha seguido donde vaya. Entonces, una noche mientras descansaba, comenzó a escuchar extraños sonidos, por lo que agarró su móvil y esto fue lo que captó. It's like something on the stairs. You can't hear it though. I can. Yeah. It's weird. It's not next door. It's like... What the fuck? What the fuck? There might be pipes in floorboard. Fuck knows. So every time I look, there's nothing there, though. On the stairs, quick. Nothing there. Fucking nightmare. There's fucking there. I need to tie up shit. Check the wardrobe. Freaking myself out. Calm down. What the fuck was that? What's that? What the fuck? Something up there. What the fuck? Fucking fuck. What the fuck? Unos extraños sonidos pueden escucharse desde afuera de la habitación, pero cuando va a revisar, no encontró nada. Además, te pregunto, ¿lo viste? Justo en el mismo momento que se encontraba buscando el origen de este extraño sonido, se puede ver una sombra totalmente oscura parada en la otra habitación, como si estuviera mirándolo directamente. En el momento, no se dio cuenta de lo que había captado, pero quizá esto sea el responsable de todo lo que está ocurriendo. ¿Y tú, qué hubieras hecho en el lugar de él? ¿Podrá ser esta una entidad maligna? Déjame tu opinión en los comentarios. El video a continuación no cuenta con una fuente original, pero se puede observar por medio de una cámara de seguridad como una mascota observa algo a lo lejos. Atentos. El perro se encontraba ladrando hacia una dirección específica,
Y es en ese momento cuando se puede ver cómo solamente unas piernas corren en medio de la calle. Hasta el día de hoy, no se sabe qué fue lo que se vio en la cámara. Aunque algunos piensan que esto puede deberse a un fallo, otros creen que puede ser realmente el espíritu de alguien. ¿Y tú, qué crees que sea esto? Escribe tu opinión en los comentarios. El usuario Adrián Lomis es un joven el cual trabaja en un cine. Graba y publica videos sobre lo que vive en su hora de trabajo. Pero un día mientras limpiaba la sala del cine, luego de una función, tomó una foto y captó esto. De la oficina, uno de los supervisores me pidió que revisara la sala 6, pues la computadora le marcaba que las luces se estaban prendiendo y apagando, y tomé fotos para enviárselas. Pero cuando vi una de las fotos, salí corriendo, pues en una de esas fotos se vio algo extraño. Se ve como una sombra cerca de las escaleras, pero se ve muy rara. Me asusté mucho porque yo estaba solo y era de los últimos que salía. Eran como las 11:40 más o menos. Casi siempre me ponen a salir a las 12. Le enseñé a mi supervisor y a mis compañeros la foto. Muchos me dijeron que ya habían salido cuando estaba revisando la sala. Se ve como la silueta transparente de una persona aparece en la foto, a pesar de que no había nadie más en el lugar. El escalofriante evento no ha tenido explicación hasta el momento. Sin embargo, otro hecho escalofriante también fue captado en una sala de cine, cuando un joven que se encontraba solo con 4 personas más en toda la sala, captó algo que no estaba ahí en ese momento. Y solo habían 5 personas, yo y otras 4 personas, pero nadie estaba en la parte de atrás de donde yo estaba. Like para parte 2. Yo subí al estado un video y después de ver el video yo llego a mi casa y lo analizo profundamente cuando yo veo a una persona que está en el cine y que justo en ese momento, cuando yo grabé el video, no había nadie detrás mío. O sea, las personas que estaban en la sala de cine estaban en la parte de abajo y yo era el único que estaba en la parte de arriba, porque a mí me encanta estar como en las sillas de atrás, sino que donde aparece esa persona es en una parte lateral. Entonces yo estaba en el centro, ya justo al ladito del proyector, y entonces yo grabo el video y hago como que lo paso de un lado a otro muy rápido y la persona aparece y desaparece. Y yo creo como que, ¿en serio? Porque yo no me había dado cuenta. Una pálida figura es captada al lado del joven, quien afirma que cerca de él no se encontraba nadie aquel momento. Además, el color de la piel de esta persona es extremadamente pálida, por lo que inquietantes teorías surgen a raíz de este video. Entonces, ¿podrá ser eso una persona real o es una manifestación sobrenatural? Tú decides. Déjame tu opinión en los comentarios. El conserje de un colegio decide compartir sus videos en la plataforma. Todo ocurría con normalidad, sin nada fuera de lo común, pero durante un día de trabajo habitual, empezó a captar algo extraño. Just to, I don't know, let you guys know this school was built on a cemetery. I don't know if that helps my situation or not, but previous janitors that have worked here have tried to tell everyone that, you know, every night something happens, some spooky shit, I don't know, paranormal or whatever you want to call it, but yeah, I didn't really believe them until tonight. I was in here cleaning up after some students had thrown a party, but what's been freaking me out is this one right here. No matter where I'm at in the classroom or what I decide to do, it just follows me. And do your thing, you stupid balloon. I got you on camera now, so let's just, see? That right there. Just
Ooh, okay. See, no. It just follows me no matter what. No, I can't. El joven conserje indica que este colegio ya tiene antecedentes de actividad paranormal, y para más INRI, cuenta que este fue construido sobre un cementerio. Poco después, se ve como un globo en específico lo empieza a seguir inexplicablemente. Sin embargo, dice que esto ya ha sucedido anteriormente. Además, se puede ver como una sombra pasa rápidamente a lo lejos. Entonces, ¿son todas estas manifestaciones paranormales de los espíritus del antiguo cementerio? ¿Te animarías a pasar una noche en este colegio? Déjame tu opinión en los comentarios. El canal de Franco TV explora una fábrica abandonada, conocida por las muchas historias de personas que fallecieron allí, algunas por accidentes y otros por negligencias. Pero en esta ocasión, Franco se dirige a una zona específica, donde se dice que 2 hombres que intentaron robar fueron capturados y luego ajusticiados hasta perder la vida. Varios testigos aseguran haber escuchado sus lamentos en este lugar. Atentos. Look at the size of this place. I did do a Patreon live here not too long ago, and in the live, while I was kind of exploring during the daytime, I found another car that is either abandoned or here. I don't know what the deal is with that, so I'm hoping nobody else is here, but it kind of looks like it's abandoned from when I checked. I don't want to point the light out the windows because I might get on other people's attention here. Let me get out of this little area. And, oh god, this looks poisonous. Thank god I got gloves on. What the hell was that? I feel like I got a weapon. So I just heard something knocking. There is a car in there. I'm gonna get to that later in the video. There's 2 of them, but that's a different story. I'm gonna switch to night vision now, because it's gonna be kind of hard to see with this, especially in the buildings. Mientras explora la zona, Franco encuentra un antiguo laboratorio. Decide entrar para revisar y ver si puede captar algo extraño. Sin embargo, comienza a escuchar varios golpes que lo alertan, ya que, según él, está completamente solo en el lugar. Pero lo que pasaría a continuación sería realmente escalofriante. Nope. I look like I'm good. What the fuck? I just heard what sound like. Listen. Oh shit. That is creepy. It sounds like laughing on the inside. What the hell was that? Inside. It literally just passed right by the door.
gonna turn on my IR. There we go. I'm not gonna go in there in the dark. Hola? I'm gonna stay right here. This is right where I seen something. Looked like a walk from right to left. De pronto, se escucha una risa lejana que sorprende a Franco, pero por si eso no fuera suficiente, una figura pasa rápidamente de un lado a otro frente a la cámara. Al revisar el lugar, no encuentra absolutamente nada. Impactado por lo sucedido, Franco intenta recrear el momento, pero no lo logra. Luego de esto, decide ir a la parte inferior de la fábrica sin imaginar lo que pasaría. That's somebody definitely messing with me. Or is that an animal? What the fuck is that? It's literally not stopping. Never mind, it just stopped. I don't know if they're noticing my light or an animal. See if I could go back down towards the other side. Oh, fuck. I hear it again. Se logra escuchar una risa femenina que nos deja con la intriga de saber lo que realmente se esconde en esta fábrica. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que realmente este lugar esté maldito? ¿Te atreverías a pasar una noche aquí? Déjame tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.